Gracias, Padre, por tu palabra y oramos para que nos ilumines, santifiques la predicación y el oír tu santa palabra, Señor. Que no seamos como esos que leímos hoy, en este momento, Señor, sino que recibamos tu palabra con humildad, con reverencia y aplicándola a nuestras vidas. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y mantener sus Biblias en Isaías capítulo 6. Aquí estamos en los días de Isaías. Y estos días de Isaías son días bien particulares. En los días de Isaías, la religión se había convertido en una mera formalidad vacía, en algo vacío, en algo vano. La religión en los tiempos de Isaías no era más que a lo mejor una burla de la santa ley de Dios y sus santas ordenanzas. Todo se hacía de manera superficial. Pero el pueblo había confiado en la carne y había despreciado la palabra de Dios. Y el culto, la adoración diseñado por los hombres iba en aumento. Y toda la nación había abandonado su herencia de fe para sumergirse en la mundanalidad y en la incredulidad. O sea, no eran días buenos en los días de Isaías. Los ricos, las personas ricas se habían entregado a los lujos, mientras los pobres eran oprimidos. Los gobernantes eran corruptos, aceptaban sobornos y la justicia era muy, muy rara. Los jóvenes eran insensibles y los ancianos eran vistos como una carga para la sociedad. No había un concepto de decencia. Y lo malo se consideraba lo bueno y todo lo bueno se consideraba malo. Política y militarmente la nación se estaba desintegrando rápidamente. Y solamente disfrutaba un poco del respeto que una vez tuvo y sufría de un desánimo total. Y el pueblo de Dios parecía ser solamente un número pequeño, con aún menos influencia de lo que su número indicaba. En otras palabras, no eran los mejores tiempos para Israel. Pero fue en esos días oscuros, les cuento todo esto porque fue en esos días oscuros cuando Dios levantó al profeta Isaías. ¿Y lo levantó para qué? Para animar a su pueblo. El Señor le reveló a Isaías esta magnífica visión que leímos en Isaías 6, de su gloria y de su poder. Y este capítulo 6 no es el llamado de Isaías al ministerio profético, eso ocurre antes en el libro. Ahora sabemos por el primer versículo que Isaías estaba ministrando durante los días ¿de quién? De Uzías. Pero ahora Uzías había muerto. Y es en ese tiempo de crisis, cuando el rey terrenal ha muerto, que el Señor, en su propósito, decide revelarse de esta manera gloriosa al profeta Isaías. Y a través del profeta también se revela a nosotros. Y esto deja muy claro que hacia dónde miramos y cómo miramos determinará nuestro sentido de consuelo y paz en el mundo en que vivimos, lo que veamos. Pero en Isaías 6 tenemos, se puede decir, el marco de referencia cristiano a través del cual debemos observar los asuntos de la vida. Pero en los días de Isaías, entonces hay un tiempo de crisis. Y la pregunta es, ¿dónde mirar en tiempos de crisis? ¿A dónde miramos en tiempos de crisis? ¿Verdad? Y en muchos aspectos vivimos también en tiempos de crisis. ¿Y hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia dónde deberíamos mirar en tiempos como estos? ¿Verdad? Y ese va a ser nuestro tema esta mañana. ¿Dónde mirar en tiempos de crisis? Y hay tres direcciones distintas que Isaías nos muestra hacia dónde debemos mirar. Tres direcciones distintas.
En primer lugar, punto número 1, debemos mirar hacia arriba. En primer lugar, debemos mirar hacia arriba. Y esto nos apunta a que Dios es absolutamente soberano. Nos asegura de que Dios es absolutamente soberano. Como hemos visto, el rey terrenal había muerto. Y Uzías había hecho algunas cosas buenas. Uzías había traído algún tipo de prosperidad a la nación. Hubo una paz también general en la tierra durante su administración. Pero cuando se hizo fuerte, recordemos que Uzías tomó sobre sí la misma función de sacerdote. Él tomó el incensario y entró en el templo violando la línea que Dios había puesto entre los reyes y los sacerdotes. Ahora, si se acuerdan, en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Verdad? Hizo algo que no le correspondía. ¿Verdad? En su autosuficiencia, él pensó que podía desempeñar tanto el rol de rey como el rol de sacerdote. Así que él toma el incensario y entra en el santuario, en el lugar santo, y Dios lo hiere con lepra. ¿Verdad? Dios no iba a tolerar la transgresión de esta distinción. Y durante los últimos años de su vida él vivió en aislamiento. Estaba aislado a causa de su lepra, pero ahora está muerto, ¿verdad? Ya muere, en el año que murió el rey Uzías. Y así es también hoy en día. Los reyes terrenales vienen y se van. Hace poco un presidente se fue y otro entró. Y dentro de 4 años va a pasar lo mismo. Uno se va a ir y otro va a entrar. Pero aquí hay uno que Isaías va a ver, y confío que también nosotros veremos, que nunca se va. Acá hay uno que está eternamente sentado en su trono. Uzías había hecho, como dije, cosas buenas, pero al final cometió errores. Ha muerto, y después de él vendría Jotam, su hijo. Y en este punto, ¿verdad?, se sabe muy poco sobre lo que Jotam iba a hacer o cómo iba a ser rey, cómo iba a gobernar. Era un tiempo de incertidumbre y hay muchos paralelos, yo diría, entre los días de Isaías y nuestros días. ¿Verdad? Cuando observamos la naturaleza de la oscuridad que se vive hoy en día, podemos multiplicar los ejemplos de los días de Isaías y nuestros días. Porque también estamos en un periodo de transición, ¿verdad? El nuevo gobierno solo tiene apenas un mes. Estamos en ese tiempo de transición, en ese tiempo de incertidumbre de lo que vendrá en el futuro, ¿verdad? Una nueva administración vino y a lo mejor muchos se sienten aliviados con eso, pero otros no. Pero hay que seguir la exhortación de Isaías, de que no debemos confiar en el hombre. ¿Verdad? En Isaías capítulo 2, versículo 22 dice: dejen de considerar al hombre, cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? ¿Verdad? Isaías nos dice: no confíen en el hombre. Nuestra esperanza no puede encontrarse en ningún hombre. Nuestra esperanza no puede tampoco encontrarse en ningún partido político. Nuestra esperanza no puede encontrarse en ninguna agenda de autoridad. No, ¿verdad? Nuestra única esperanza, nuestra única fuente de confianza debe estar ¿dónde? En el Señor de gloria, en Dios. ¿Verdad? Aquí el rey terrenal había muerto, pero cuando miramos arriba, podemos asegurar nuestra alma de que Dios es absolutamente soberano. Y debemos hacer lo mismo que hizo Isaías. ¿Verdad? Isaías ve que el Rey Celestial es glorioso.
¿verdad? Otra vez dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor. Vi yo al Señor. ¿Verdad? Y este es un título de Dios, Señor, ¿verdad? Y los nombres de Dios, los títulos de Dios nunca se usan de manera arbitraria en la Biblia. Los nombres y los títulos de Dios son una de las formas en que Él ha escogido revelarse a nosotros, ¿verdad? Se convierten en parte de la revelación que Dios nos está dando. Nunca debemos de pasar por alto sus nombres o sus títulos, ¿verdad? Cuando dice aquí Isaías que vi yo al Señor, está usando la palabra Adonai. Adonai, ¿verdad? Y ese es el título que Dios, que habla de su soberanía, de su reinado, de su señorío, de que Él es el dueño de todo, que todo está bajo su control. Así que aquí está el rey del mundo, el rey que había muerto, pero dice Isaías, pero yo veo al Señor, veo a aquel que es verdaderamente el rey, veo a aquel que es el rey absoluto, el que tiene la autoridad suprema, el que tiene el poder y la capacidad para cumplir todos sus propósitos. Vi yo al Señor. ¿Verdad? Y no es insignificante que cuando llegamos al Nuevo Testamento, al capítulo 12 del Evangelio de Juan, Juan hace referencia a esta misma escena, a esta misma visión que Isaías está viendo y que ahora nosotros estamos viendo. Y el Evangelio de Juan nos dice de manera explícita que aquel que Isaías vio en el trono fue ¿quién? Fue el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo. Era Cristo en esta visión de Isaías. Aquel que es el rey mediador de su pueblo. El rey terrenal había muerto, pero aquí está aquel que es el Señor. ¿Verdad? Y será la visión de Cristo, ¿verdad? Y debemos grabar esta verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones desde el principio. Será la visión de Cristo, será ver a Cristo en su autoridad y en su reinado lo que nos da paz y lo que nos da confianza en los días en que vivimos. Es saber que Él es el Rey soberano y saber que Él tiene toda autoridad. Entonces Isaías vio que el Rey era glorioso, vio que el Rey estaba exaltado, sentado en un trono, ¿verdad? Y el trono es un símbolo de su autoridad, ¿verdad? A lo largo de la Escritura, el trono se convierte en un símbolo de poder, en un símbolo de autoridad real. Y Él está sentado en ese trono, sentado en calma, sentado en paz, sentado en su trono. ¿Verdad? Muchas veces creo que algunos tienen la impresión de que aunque reconocen que Dios está en los cielos y que Dios está en control, lo ven como si estuviera, no sé, frustrado, como si estuviera caminando de un lado a otro, preguntándose, ¿qué hago? El mundo está en crisis, no sé qué hacer en esta situación. Pero no es así. Dios está en su trono, sentado, tranquilo. Dios no está frustrado, Dios no está preocupado de lo que pasa en este mundo. Él está en su trono sin ninguna preocupación. Somos nosotros los que nos preocupamos. ¿Verdad? Y por eso amo esa escena de Apocalipsis capítulo 4, donde Juan tiene una visión del trono celestial y se nos dice que delante del trono hay ¿qué? Hay un mar de vidrio, como de cristal. Y cuando observamos la simbología en el libro de Daniel y en Apocalipsis, el mar representa a las naciones. Vemos las bestias que salen del mar, vemos la agitación, las olas que se levantan, el caos de la historia humana, ¿verdad? Y desde nuestra perspectiva, eso es lo que vemos, ¿verdad? Desde nuestra perspectiva, vemos caos. Pero la pregunta es, ¿qué ve Dios? Delante del trono, el mar está en paz, tranquilo, como de cristal, liso y con calma.
¿verdad? Todo está en orden ante Dios. No hay ninguna frustración, no hay ninguna preocupación. Nada puede alterar ni distraer la autoridad absoluta de Dios, ¿verdad? Él está entonces allí exaltado, sentado en su trono. Su majestad es infinita, su gloria es infinita y su valor único se expresan en ese trono. Y luego Isaías ve el borde de su manto, que habla de una vestimenta real, llenando todo el templo, ¿verdad? Las largas vestiduras, lo que habla de su majestad, lo que habla de su supremacía, lo que habla de su reinado. Y dice que llena todo el templo, ¿verdad? La palabra templo también puede traducirse como palacio, ¿verdad? Podríamos traducirlo, el borde de su manto llenaba el palacio. El palacio es el lugar del rey, ¿verdad? Isaías veía el manto de la majestad, llenando todo el templo, ¿verdad? Lo que habla de que el Señor es soberano, de que Él es el monarca supremo, de que todo está bajo su autoridad. Y es cuando vemos lo que vio Isaías, ¿verdad? Cuando miramos hacia arriba y cuando entendemos estas cosas, es cuando nuestra alma va a tener paz. Cuando entendemos la soberanía de Dios, vamos a encontrar la confianza, la seguridad y la paz que necesitamos en los tiempos de crisis. Yo siempre digo que no hay verdad más importante, no hay verdad más aplicable para el pueblo de Dios en este mundo que la soberanía de Dios, ¿verdad? Muchas veces decimos, sí, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, y nada puede frustrar su propósito eterno. Y eso debe calmar nuestros corazones, ¿verdad? Cuando miramos a nuestro alrededor, muchas veces no entendemos las cosas, ¿verdad? Confieso que yo mismo no entiendo muchas veces las cosas. Yo miro este mundo y no comprendo las cosas que pasan. Muchas veces me digo a mí mismo que a lo mejor yo haría las cosas de manera diferente, pero Dios es infinitamente más sabio que yo. Dios es infinitamente más sabio que todos. Y debemos grabar esto en nuestros corazones y nuestras mentes, de que nada puede frustrar y nada puede alterar el plan y el propósito eterno de Dios. Nada. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento todo estaba orquestado para que cuando llegara la plenitud del tiempo, Cristo viniera, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y ahora también todo se está orquestando para su segunda venida. ¿Verdad? Cuando Cristo vendrá de nuevo, esta vez sin relación con el pecado, para traer salvación a su pueblo. Entonces Dios está en su trono y Él es absolutamente soberano. Y eso es lo que nos da paz. Eso nos da calma en tiempos como estos. Para mirar hacia arriba también nos asegura que la adoración es esencial. Que la adoración es esencial, ¿verdad? Y esa es la única respuesta adecuada ante la visión de Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué vio Isaías? Vio a adoradores celestiales, ¿verdad? Adoradores celestiales. En el versículo 2 encontramos a estos serafines, que literalmente son los asistentes del trono. Y este es el único lugar en todo el Antiguo Testamento donde se mencionan estos seres angelicales. Son los asistentes del trono celestial. Y nos muestran algo de cómo es la adoración en el cielo. Y cómo también debería ser aquí, abajo en la tierra, ¿verdad? Los adoradores deben ser subyugados ante el Señor, ¿verdad? Y nos da estas ilustraciones, estas descripciones que encontramos muy interesantes, ¿verdad? Tienen 6 alas. Con 2 alas cubren sus rostros, lo que es una señal de reverencia y de asombro ante la gloria del que está en el trono, ¿verdad? Si estas son criaturas sin pecado, pero aún así se cubren el rostro en asombro a la gloria divina,
cuanto más nosotros, ¿no? Con 2 alas cubren sus pies, ¿verdad? Conscientes de su insignificancia ante el Rey infinito que está en el trono. Y con 2 vuelan, lo que nos habla de que están listos para hacer la voluntad del Rey. Hay una cosa que aprendemos aquí, que vamos a ver más adelante en la visión, es que la adoración nunca es pasividad, sino es actividad, ¿verdad? Siempre adorar es algo activo. La adoración y la actividad espiritual siempre van de la mano. Y aprendemos de estos adoradores la necesidad de sumisión, la necesidad de la humildad y la necesidad de la reverencia ante aquel que está en el trono. Eso es lo que hacemos cuando adoramos, nos sometemos, nos humillamos y lo hacemos ¿cómo? Con reverencia. Y vemos algo de la alabanza cuando uno clamaba al otro. Aquí tenemos esta imagen de un coro antifonal clamando de un lado a otro ¿qué? Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. ¿Verdad? Es una maravillosa visión de lo que sucede en el cielo, de que Dios está siendo adorado continuamente por estos seres en el cielo. ¿Verdad? Y sé que algunos, incluso hay un himno muy conocido que lo hemos cantado aquí, muchos basan esta triple declaración de la santidad de Dios para defender, por ejemplo, la Trinidad. ¿Verdad? El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu de Dios es santo. Y eso es absolutamente cierto. Pero lo que ya sabemos aquí es que esta santidad se le atribuye ¿a quién? Según Juan, a la segunda persona de la Trinidad. Se le atribuye al Señor Jesucristo. Es la segunda persona de la Trinidad que está en el centro de esta visión. Así que, aunque yo sí creo, ¿verdad?, en la Trinidad, no creo que esta sea una declaración trinitaria, ¿verdad?, en sí misma, ¿verdad? Incluso Calvino, él dice, los antiguos citan este pasaje cuando deseaban probar que hay 3 personas en una esencia en la deidad. Y él dice, yo no discrepo de la opinión, pero si tuviera que dirigirme a los herejes, yo prefiero escoger pruebas más contundentes, reconociendo que este no es, como digo, un pasaje de la Trinidad en sí mismo. ¿Verdad? Lo que aquí está sucediendo es esa figura literaria en el hebreo, en donde algo que es muy importante se repite. ¿Verdad? El hebreo no tiene grados de adjetivos como nosotros. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros decimos santo, más santo, santísimo. ¿Verdad? El hebreo no tiene eso. Para enfatizar algo, ¿qué hace? Lo repite. Santo, santo, santo. ¿Verdad? Así se usan las ideas superlativas en el hebreo, para enfatizar algo que es importante. Pero entonces lo que tenemos aquí de Dios, del Señor Jesucristo, es que es una santidad absoluta, una santidad infinita, que se le atribuye al Señor Jesucristo, al Señor de los ejércitos. Y aquí, aunque se traduce igual Señor, que en el versículo 1, se usa otra palabra. Aquí sí es el nombre de Dios, aquí sí es Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Es el nombre personal de Dios, su nombre de pacto, el nombre que habla de su independencia absoluta, ¿verdad? El gran yo soy, el nombre que habla de su autosuficiencia. Es el nombre que Dios le ha dado a su pueblo, Jehová. ¿Verdad? Que es una gran declaración de la divinidad del Señor Jesucristo. Pero nos dice que es el Señor ¿de qué? De los ejércitos. Jehová de los ejércitos. Y aquí ejércitos, que significa huestes, ejércitos celestiales. Él es el Señor de los ejércitos.
Él es el comandante supremo. Él es el soberano sobre toda la creación. Y toda la creación está a su disposición para cumplir su propósito. Y aquí están estos serafines con sus alas, listos para hacer la voluntad de Dios. Y Él tiene la autoridad absoluta. Aquel que está en el trono tiene la autoridad absoluta para mandar que su voluntad se cumpla. Y nos dice, luego nos dice, llena esta ¿qué? Toda la tierra de su gloria. No solamente, ¿verdad?, una porción, no solamente un pedazo, sino toda la tierra. Toda la tierra. Y aquí su gloria se refiere a su obra. La gloria se refiere a sus logros. La gloria se refiere a su majestad visible en la creación. ¿Verdad? El profeta está diciendo que todo en este mundo, la plenitud de la tierra, es la posesión de Dios. Le pertenece a Dios. Es el logro de Dios. Dios lo posee todo y Él tiene el poder de hacer con ello lo que Él quiera. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores. Entonces vemos cómo este pasaje nos lleva desde la trascendencia de Dios hasta su dominio absoluto sobre la tierra. Y Él gobierna a favor de su pueblo. Y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Ese mismo Dios de Isaías es el mismo Dios hoy en día. ¿Verdad? Cuando miramos este mundo, nada ha cambiado. Los serafines hoy en día todavía están diciendo allá arriba, santo, santo, santo. Y la tierra sigue siendo de Él. ¿Sí? Cristo sigue siendo exaltado, Cristo sigue siendo santo, Cristo sigue siendo ese Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo el comandante supremo que cumple su propósito y hace su voluntad. Y nada, absolutamente nada puede alterar ni nada puede frustrar el propósito de Dios. ¿Verdad? A lo mejor no entendemos cómo eso funciona. Yo no lo entiendo completamente. ¿Verdad? Yo miro al mundo y a veces me pregunto, pero ¿por qué las cosas son así como son? Pero cuando miro arriba y cuando alzo mi mirada hacia el trono y entiendo que Cristo está reinando, entonces trae paz y seguridad a los corazones. Pero en segundo lugar, no solamente debemos mirar hacia arriba, sino también debemos mirar hacia adentro. También debemos mirar hacia adentro. Y aquí es donde esa visión se vuelve personal. Aquí es donde la aplico a mi vida, ¿verdad? No es solamente teoría, sino que se aplica de manera personal, ¿verdad? Esto fue una realidad para Isaías y también debe serlo para nosotros, ¿verdad? Si vamos al versículo 5, ¿cómo responde Isaías ante tal visión? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. ¿Por qué, Isaías? Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¡Ay de mí! ¿Verdad? Y mirar hacia adentro de nosotros despierta el alma, ¿verdad? En primer lugar, nos hace ver nuestra insignificancia personal, de que no tenemos nada que darle a Dios. ¡Ay de mí! ¿Verdad? Eso es un suspiro de calamidad, un suspiro de convicción, un suspiro de contrición, ¿verdad? Y solamente te imaginas la escena. Isaías había visto a estos ángeles sin pecado, a estos serafines, alrededor del trono de Dios. Isaías había escuchado ese coro celestial, santo, 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 entonado por estas criaturas sin mancha. Pero lo que más le impactó a Isaías fue su propia indignidad. Fue su condición ante Dios. ¿Verdad? Él ve la humildad de estos ángeles que cubrían sus rostros ante Dios. ¿Y cuánto más debería hacerlo un hombre caído? ¿Verdad? ¿Cuánto más debería hacerlo un hombre pecador? Él oye este coro celestial
santo, 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 pero Isaías no se une a ellos, sino que lo lleva a la confesión y a decir, estoy perdido. ¿Verdad? Literalmente dice, he sido reducido al silencio. ¿Verdad? Isaías no podía unirse a la adoración celestial. Y él dice, no puedo, ¿por qué? Porque soy un hombre de labios inmundos. ¿Cómo pueden mis labios unirse a este coro celestial? Y no solo eso, sino que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. ¿Verdad? Estoy tan contaminado, estamos tan contaminados que no puedo unirme. Así que él ve su propia insignificancia y ve su propio pecado. ¿Verdad? La gloria, la visión de la gloria ardiente de Dios lo había deshecho completamente. ¿Verdad? Y eso siempre sucede. ¿Verdad? Cuanto más cerca estamos de Dios, más conscientes somos de nuestro pecado. ¿Verdad? Los que están lejos de Dios no sienten el peso de su pecado. ¿Verdad? Los que están lejos de Dios no tienen dolor de su pecado. Pero cuando nos acercamos a Dios, mientras más cerca de Dios estamos, más sensibles seremos a nuestra propia insignificancia y a nuestro propio pecado. ¿Verdad? Aquí está Isaías que dice, vi al Señor, pero también veo mi propia indignidad. Y no puedo entonces unirse al coro celestial. Por lo que mirar hacia adentro despierta el alma hacia nuestro propio pecado, pero también despierta ¿a qué? A la gracia de Dios. También despierta el alma hacia la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios provee una limpieza. Dios en su gracia provee limpieza para Isaías. ¿Verdad? En el versículo 6 dice, entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. ¿Verdad? El altar, si se acuerdan, es el lugar de sacrificio, en donde la ira de Dios es aplacada, donde su justicia es satisfecha. Y ahora este sacrificio que hace está quitando el pecado de su pueblo. Dios está tratando con el pecado. El pecado aquí está siendo cubierto. Y la culpa, ¿qué pasa? Desaparece. ¿Verdad? Isaías, a través de esta escena, de este carbón y del altar, fue purificado, fue limpiado, fue lavado por la grandeza de la gracia de Dios. Y eso es lo que pasa también. No, nunca debemos de quedarnos viendo nuestro pecado. ¿Qué nos dice en 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, como lo hizo Isaías, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Verdad? Siempre hay perdón. Y Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. La gracia nunca se agota. La gracia nunca se extingue. Mira, si mirar hacia arriba nos asegura la soberanía de Dios, mirar hacia adentro nos lleva a ver nuestro pecado, pero también nos lleva a ver la gracia de Dios. Pero también despierta, mirar hacia adentro también despierta nuestro servicio. También despierta nuestro servicio a Dios. ¿Se acuerdan que el Señor dice, ok, Isaías, ya te limpié. Ahora pregunto, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Y ahora, Isaías, después de haber visto la grandeza de Dios, después de haber visto su propia insignificancia, después de haber experimentado la gracia de Dios, Isaías responde, aquí estoy, envíame a mí. Y es Isaías ahora quien se ofrece en este tiempo de crisis. Es Isaías quien se ofrece en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de incertidumbre. Se ofrece a sí mismo, ¿para qué? Para ser el instrumento de Dios para llevar su mensaje.
¿verdad? Él todavía no sabía lo que tenía que hacer. Dios se lo va a decir ahora. Pero él dice, no, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Envíame en el servicio. ¿Verdad? Y como dije hace un momento, la adoración verdadera nunca genera pasividad, siempre genera actividad. Cuando adoramos a Dios, cuando conocemos a Dios, queremos siempre hacer algo por Él. Queremos servir a Dios, como Isaías. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios llama al profeta Ezequiel? Le muestra esta misteriosa visión en el capítulo 1. Le muestra los querubines, las ruedas dentro de ruedas. ¿Verdad? Ezequiel vio que estaba en el trono y cayó sobre su rostro. Pero Dios le dice, levántate, Ezequiel, levántate. Y el Señor lo puso en pie. Y había algo que Ezequiel debía hacer luego de haber visto la gloria de Dios. Y eso siempre es verdad. Mientras más nos acercamos a Dios, mientras más vemos a Dios, mientras más tenemos una visión de Dios, cuando Dios más se revela a través de las Escrituras, eso siempre va a despertar nuestro servicio. Siempre vamos a querer hacer algo por Dios, para su gloria y para su honra. ¿Verdad? De diferentes maneras, no todos estamos llamados a hacer lo mismo. Y en último lugar, ¿verdad? Ya hemos visto que debemos mirar hacia arriba, enfocar nuestra atención en Dios, debemos mirar hacia adentro. Eso nos hace ver, quiénes somos y nos hace ver la gracia de Dios, pero también debemos ver hacia afuera. También debemos ver hacia afuera. Y eso nos advierte de lo difícil de nuestra misión. Aquí vemos lo difícil de nuestra misión. ¿Verdad? Isaías ya dijo, yo iré, envíame a mí. Y ahora el Señor le va a dar la descripción de su trabajo. Aquí está lo que vas a hacer. Versículo 9. Ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Hace insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Y Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? Ahora sí, Dios me da esta misión, lo encuentro una misión desalentadora. ¿Cómo es que voy a ir? Pero la gente no va a entender. Isaías, vas a ir a un pueblo insensible al mensaje. Vas a ir a un pueblo que no van a querer oír. Vas a predicar a un pueblo que no está interesado en la verdad. Vas a hablar a gente espiritualmente ignorante. Pero ve, Isaías. Y yo hubiese hecho la misma pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo debo yo de hacer esto? Pregunta Isaías. ¿Y qué le dice Dios? O sea, prácticamente le dice, hasta que no quede nadie. Hasta que todos hayan oído. Solo sigue adelante. Pero hazlo. Y debemos entender que los resultados de nuestro ministerio no están bajo nuestro control, ¿verdad? Dios nunca nos hace responsables de los resultados. Lo único que Dios demanda es fidelidad en la misión que Él nos ha dado. Dios solo demanda fidelidad, no los resultados. Así que le dice Isaías, simplemente ve. Va a ser un mensaje difícil, va a ser duro, te vas a frustrar, pero anda. Va a haber gente ciega, cegados a la gracia, va a haber gente insensible, con sus corazones duros, pero ve. Y cuando leemos los versículos 9 al 12, parece ser un cuadro desalentador, ¿verdad? Parece un cuadro no muy alentador.
Pero en el versículo 13 vemos el otro lado. El versículo 13 dice: pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. La idea aquí es que será nuevamente un lugar de pasto, un lugar que va a florecer. ¿Verdad? Podríamos también traducirlo de esta manera: pero aún quedará en ella una décima parte, y volverá a ser un lugar de pasto, un lugar de vida, un lugar de provisión abundante. Y cuando oímos un diezmo, a lo mejor no es mucho, parece también desalentador en cierto sentido, pero no debemos interpretar esa fracción de manera literal. No es una cantidad exacta, ¿verdad? Es solamente una forma de referirse a un remanente, ¿verdad? A veces grande, a veces pequeño, y el número no es lo importante. Lo importante es que hay un remanente. Lo importante es que Dios todavía tiene un pueblo. Eso es lo importante. Dios tiene un pueblo que sí va a escuchar su palabra, que no va a ser ciego y que sí va a responder a la palabra de Dios. Y en ellos habrá vida, y en ellos habrá prosperidad espiritual. Y la simiente, dice, santa será su tronco. Y el mensaje de gracia sí será recibido, será creído. Así que hay esperanza, ¿verdad? Nadie dijo que el ministerio era fácil, pero hay esperanza. Sí hay aquellos que van a oír, en donde el poder del Evangelio se va a ver evidente. Entonces, si los días de Isaías eran críticos, y si él vio la visión de Cristo, y si nuestros días también son críticos, ¿a quién debemos ver entonces? Al mismo Dios. Debemos buscar al mismo Cristo. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos esa visión de Cristo? ¿Dónde? ¿Verdad? No es cerrando nuestros ojos, no es imaginándonos la visión de Isaías, ¿verdad? No es imaginación. La visión de Cristo está en la revelación que Dios nos ha dado en su palabra. En su palabra. ¿Verdad? Lo que Isaías vio, tú y yo también podemos verlo en su palabra. ¿Verdad? Pedro nos dice, ¿se acuerdan? Que ver a través de la palabra es un testimonio aún mayor que un testimonio ocular. ¿Verdad? Es en su palabra que podemos también contemplar la gloria de Dios, que podemos contemplar también la soberanía de Dios. Es allí que Él revela su gloria, es en su palabra que Él revela su grandeza, es en su palabra que Él revela su poder, es en su palabra que Él revela su majestad, es en su palabra que Él revela su reinado en tiempos como estos. Es en tiempos de crisis donde debemos mirar e ir a su palabra. ¿Verdad? Dios le dio esta visión a Isaías en tiempo de crisis y en nuestros tiempos también debemos mirarlo a Él. Te damos gracias, Señor, por ser el Dios de Isaías 6. Ese Dios que lo cubre todo, que lo llena todo, cuya majestad, soberanía, gloria es infinita, oh Padre. Y haznos ver esa misma visión de Isaías. Haznos entender que tú reinas sobre todo reino y eres el Señor de señores. Y que tu autoridad y tu trono está por encima de toda autoridad en este mundo, Señor. Pero también ayúdanos a ver hacia nuestro propio pecado, nuestra propia indignidad, de manera que podamos confesar nuestros pecados y podamos también experimentar tu gracia, tu amor y tu compasión. Y también ayúdanos a ver hacia afuera, entender que nuestra vida en este mundo no es fácil, oh Señor, que siempre vamos a encontrar oposición, pero siempre vas a tener un remanente dispuesto a oír y a obedecer tu palabra. Y Padre, yo oro por si hay alguien presente en este lugar que todavía no te conozca, que todavía no te ha visto,
como Isaías te vio en esta visión, que hoy sea ese día, Señor. Que hoy pueda verte, Padre, como ese Dios exaltado y soberano sobre toda la creación. Y gracias te damos, Señor, porque en tiempos de crisis tenemos a dónde ver, tenemos a dónde mirar, tenemos un lugar seguro donde encontrar paz y tranquilidad. Y gracias por ello, Señor, porque tú no nos abandonas ni nos desamparas. Te damos gracias, Padre, en este día y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.